Buenos días muchachos, espero que este audio les ayude a seguir la clase que corresponde hoy, que estaba detallada en el Google Sites, y vamos ahora a realizar una lectura explicada en los momentos en que corresponda para que ustedes puedan entender de mejor manera lo que se pide en las tareas abajo descritas y que puedan guiarse también con las rúbricas que se subirán al Classroom inmediatamente. Quiero empezar con una frase del padre Tilman Pesch, jesuita, que hace referencia a la clase que tenemos hoy. Dice: lucha de vida o muerte. La lucha contra nosotros mismos es entre todas las luchas necesarias la más importante. Luchar contra sí mismo es necesario a todos, al justo para que no caiga, al pecador para librarse de los pecados y preservarse de ellos. Bien, vamos entonces a realizar la lectura tal como ustedes la tienen ahí. Si no la tienen a la mano, por favor, les pido que abran el Google Sites para que vayan siguiendo la lectura respectiva con el audio que tienen ahí, como está indicado, que quedará a la izquierda publicado este día lunes 30 de marzo, y he colocado ahí en principio a las 8, pero lo he cambiado a las 9 de la mañana y espero que así se haga. Si no, me disculpan, pero inmediatamente lo termine, lo subiré al YouTube para que ustedes puedan escuchar la clase. En este primer audio clase se realiza la introducción de cómo nos acercaremos a este estudio del principio antrópico necesario para poder comprender nuestra conducta en una relación sistémica. Sistémica, ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, afecta al cuerpo entero en lugar de una sola parte o un solo órgano, ¿no? Y en este caso afecta a los aspectos de lo material, lo moral y lo espiritual. Perdón. Hay que tener presente que la moral es como el código que establece la relación entre lo espiritual y lo material del ser humano y en el ser humano. Bien, ¿no? Ese código establecido es como un nexo para poder comprender lo que le pasa a nuestro cuerpo con nuestras actitudes y cómo repercute en el alma, en el mundo espiritual, también con nuestras actitudes. Nuestra voluntad, nuestro entendimiento y nuestra libertad tienen que ver muchísimo aquí en este, entre comillas, juego del comportamiento del ser humano. Bueno, sigamos. Pues quien hace mención de su actitud frente a la vida no puede ignorar alguno de los parámetros anteriores, de lo espiritual, lo material, lo moral, ¿no? Por ejemplo, el espiritual, porque si lo ignora, se pondría al nivel de un mineral, un vegetal, una bacteria o un virus. Por cierto, cabe mencionar que las críticas vertidas al principio antrópico, que es lo que ya vamos a tratar de entender de qué se trata, tienen por lo general un 49% de estado visceral y 51% de miedo, ¿no? Y mientras que una posible demostración de dichas críticas desde el conocimiento científico es completamente torpe. La renuncia al principio antrópico simplemente es una renuncia a la condición y a la naturaleza humana. Es decir, renunciar al principio antrópico es básicamente renunciar a la propia existencia de quien lo hace. Y para terminar, en este audio clase se dan las explicaciones acerca del trabajo a elaborar en parejas. No es muy dispendioso el trabajo, ¿sí? Lo harán, espero que así sea, más factible, más accesible, más fácil para ustedes a través del Google Drive, ¿no? Bueno, les leo ahí también que no se olviden, y está colocado al final, que deben prepararse para una evaluación este día viernes, el 3 de abril. Los paralelos C y D a las 8:15 de la mañana y los paralelos A y B a las 9:15 de la mañana, ¿sí? Que les quede claro eso.
Bueno, lo que a continuación vamos a leer, si no lo han leído previamente, es importante que detengan aquí el audio, lean la introducción del principio antrópico y vuelvan nuevamente a escuchar el audio, por favor. Entonces, ¿sí? Si quiere, imprímalo o, ¿no? O cópielo también, pero el asunto es que esto debe estar del principio antrópico pegado en su cuaderno o copiado como se está indicando, colocando el título respectivo. Principio antrópico, ahí lo tiene. Bueno, una vez que usted ha leído ya y ha vuelto a escuchar nuevamente la introducción de este audio, sigamos ahora con esta parte que enfoca el principio antrópico, cuyo subtítulo también está como introducción. Si partimos del hecho clave de que filosofía no es esa simpleza tan burda de amor a la sabiduría, sino que abordamos su etimología desde el punto de vista filológico, etimológico e histórico, hemos de aceptar, para no caer en la ignorancia, su significado real, esto que ya habíamos mencionado en el aula de clase al principio del año lectivo y algunos momentos también en adelante. Su significado real, contemplación de la divinidad. Les había mencionado cuáles eran los motivos por el que nosotros actualmente manejamos también este estilo de amor a la sabiduría, ¿no? En todo este proceso de manera particular y más acentuada, y fuerte, desde el siglo XVIII, en el supuesto siglo de las luces. Bueno, sigamos la lectura. Así, en este estado de la introducción, el ser humano, según Aristóteles, y desde la ciencia maestra, la antropología, ¿no? Es una ciencia cuyo significado literal hace referencia a el sentido del hombre. Eso es lo que significa anthropos, logos. Anthropos, el hombre; logos, el sentido, ¿no? Es lo que busca el hombre a lo largo de su vida. Por eso la antropología es un estudio científico en ese sentido, y en muchos otros también. Bueno, ella ha de velar equilibradamente por lo material, por lo moral y por lo espiritual que se realiza en el ser humano, bien con o sin su voluntad. La idea es que se realice con su voluntad para que se haga consciente y esté pleno en su proceso, ¿eh? Eso es muy importante. Sigamos la lectura. Por este motivo, nos invita a mirarnos frente al espejo de la conciencia. Esto habíamos mencionado en la clase presencial en el aula, de las que hemos hecho en este par de semanas anteriores, las tareas y también la evaluación que han realizado ustedes, que prontamente ya, me disculpan, no les he subido todavía sus calificaciones, aún me falta calificar. Bueno, dice, por este motivo, perdonen, nos invita a mirarnos frente al espejo de la conciencia, que para el sabio maestro Santo Tomás de Aquino, filósofo, doctor de la Iglesia, teólogo, ¿no? Un sabio realmente, no era otra cosa sino el encuentro cara a cara con Dios, para saber cuánto nos falta para alcanzarlo a Él, a Dios, ¿eh? Y así poder responder a la pregunta muy personal, cada uno frente al espejo. Realmente. Puede, si quiere, detener en este momento el audio y un momentito y preguntarse ¿quién es? Esta pregunta hecha también en el aula, y les había pedido, ¿se acuerdan?, que escriban ustedes en su cuaderno algo al inicio para luego poder tal vez comparar u observar, comparar y contrastar con lo que pudiéramos decir al final de estas clases de ética. ¿Quién eres? Siguiente párrafo. Esto evidencia por qué científicos serios y de altísima trascendencia han llegado a proponer sus pensamientos místicos, puesto que el ser humano, solo al mostrar su alma, se muestra tal cual es. Ahora, y si vive en el mundo de las sombras, no le es suficiente con ser coherente o auténtico con lo que hay dentro de sí. Es decir, si vive en un mundo de confusión, de ambigüedad, de pecado, de errores, de vicios, de antivalores, de una completa falta de virtud o de ausencia de sentido en la vida, o alguna de estas cosas, por pequeña que sea, le hacen falta,
pues va a vivir, como dice Sócrates, en la ignorancia, ¿no? Que va a estar por ahí almacenada junto con la verdad que habita dentro, dice el griego. Sin embargo, al almacenar la ignorancia y la verdad dentro, eso provoca confusión y ambigüedad. La ambigüedad es un lenguaje de los malos entendidos y eso produce la confusión. En términos espirituales católicos diríamos que la ambigüedad es una terminología utilizada por el demonio, literalmente. Y estoy hablando en estos términos porque no me puedo apartar para que el proceso sea integral de una muestra clara de todos los aspectos que abarcan a la ética general en cuanto a la ética cristiana y desde el carisma ignaciano que nos corresponde. Por eso he empezado con esa frase del padre Tilman Pech, jesuita, que es de su libro que algún momento les he indicado en el aula de la filosofía cristiana de la vida, que toma los ejercicios espirituales y los comenta de manera extraordinaria desde un punto de vista antropológico, espiritual, teológico de la vida. Muy bien. En este sentido, siguiendo con la lectura, si es que se mantiene así, pues en el mundo de las sombras va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil que cambie de vida, porque puede ser coherente, auténtico con lo que hay dentro de sí, pero si es un sicario, por más coherente o auténtico que sea, si es un alcohólico, ¿no? Si ve cosas inadecuadas en la internet, cosas que le afectan a los sentidos, que se van contra la moral, pues o tiene actos indebidos, pensamientos inadecuados que no tienen sentido realmente para la felicidad del hombre, sino solo para el placer corporal, pues se va a quedar enredado ahí en ese estilo de vida. Es por eso que dice, continúa la lectura, sigamos por favor. ¿Qué es lo que va a hacer el hombre? Dice, sino que ha de buscar el bien, como diría Platón, y lo culminaría brillantemente Aristóteles, acercándose desde las ideas vagas que le ayudan a inclinarse por el fin supremo, la felicidad, que no es otra cosa para nosotros que alcanzar, con mayúscula, la sabiduría. Y hacer de todos sus actos, el acto de cada ser humano, ¿no? Hacer de todos sus actos virtudes que comunican el sumo bien al resto de la humanidad. Bien. Finalmente, en esta parte introductoria del principio antrópico, les dejo con 3 párrafos de este fascinante libro, al cual quería hacer referencia, de cuestiones cuánticas, ¿no? De los pensamientos místicos de los científicos que mencionaba en la lectura, y el link respectivo para quienes algún día quisieran leerlo, del editor King Wilber. Esta edición parece que es del año 2002. Yo manejo otra edición. Aquí les he colocado 2 citas. Una de la página 8 y otra de la 201. Dice, ¿cómo puede ser tal cosa? Dicho muy sencillamente, todos ellos se dieron cuenta de que, en última instancia, la física tiene que ver con el mundo de forma, mientras que el misticismo se orienta hacia lo que carece de forma. Así pues, aunque ambas sean importantes, en modo alguno deben ser equiparadas. Que quede claro, ¿no? Sigo. La física puede ser comprendida mediante el estudio de los hechos y de las matemáticas, pero el misticismo, muy al contrario, solo puede ser aprehendido con H intermedia. Si no saben qué es eso, busquen en el diccionario. Solo puede ser aprehendido a través de una transformación profunda de la conciencia. Miren lo que dice a continuación. Confundirlos es comprender inadecuadamente y, en consecuencia, distorsionar también tanto a la conciencia como a la espiritualidad. Como el lector verá en las páginas que siguen, todos los pioneros de la física mencionados creyeron que la ciencia y la religión, o la física y la espiritualidad, eran necesarias para un acercamiento completo,
pleno e integral a la realidad, pero que ninguno de esos abordajes puede reducirse al otro ni derivarse de él, ¿no? La física y la espiritualidad son dos aspectos distintos, pero necesarios para entender la realidad, ¿no? La frase de Einstein, si alguno la ha leído, ¿no? La fe sin ciencia es coja, y la ciencia sin fe es ciega. ¿Ven? Y la última parte de la cita, de la página 201. En verdad, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un científico atraviese una puerta. Y, aunque la puerta sea más grande que el portón de un granero o de una iglesia, lo más prudente que puede hacer es consentir en comportarse como un hombre ordinario y entrar sin más, en vez de esperar a que todas las dificultades implicadas en una entrada realmente científica queden resueltas. Esto, por supuesto, es general, ¿no? No todos los científicos piensan así. Algún momento les citaba un ejemplo de un científico que examinaba la sábana santa. Ya les he dicho que hay incluso 3 laboratorios a los que se les ofreció $1 millón por probar que la sábana santa no era real. Y ya les dije, adivinen qué pasó, ¿no? Pues se ganaron, creo que cada uno repartieron $1 millón entre todos. Pero los científicos serios dicen que la cadena de custodia y las pruebas que se hicieron pues no tienen ningún sentido. Y de esto hay muchas muestras científicas en la comunidad de los que realmente piensan, con criterio y con fundamento de ciencia. Y más bien los que han logrado demostrar y siendo ateos, cuando se les pregunta por qué si usted tiene las pruebas concretas y 100% reales en el análisis experimental, ¿por qué usted dice en su informe que es 99% científicamente aceptable? Y los científicos responden cuando se les interroga esto y son incrédulos. Dicen, mira, lo que pasa es que si pongo 100%, que es lo que tendría que poner, pero quiero darme una opción para buscar algo distinto, porque si pongo 100% tendría que cambiar de vida. Y estoy buscando ese 1% que la ciencia me dice que no hay, pero quiero darme esa oportunidad, porque de caso contrario, ¿no? De todos modos, pues tendría que cambiar. Bueno, sigamos con la lectura y la presentación, que es mucho más breve en mi caso del audio, y ustedes tendrán que ir deteniendo para que puedan ver los videos, los propuestos en esta lectura, y está en el Google Sites, ¿no? Para empezar a entender por dónde vamos, les he colocado 4 videos. 2 previos del padre Manuel Carreira, jesuita, astrofísico, que falleció hace poco nada más, ¿no? Y un tercero de él mismo en el que ya nos explica exactamente qué es el principio antrópico de manera más extendida, y al final el complemento necesario que nos centra en el carisma ignaciano, ¿no? Desde el punto de vista del Génesis, de lo que podríamos decir desde el principio y fundamento. Bueno, vamos con la lectura. Escuchemos ahora al padre Manuel Carreira, sacerdote de la Compañía de Jesús, ¿no? Murió casi a los 89 años de edad. Bueno, quien empieza a hacer mención acerca de lo que es el principio antrópico y las dificultades serias que tiene la ciencia para explicar el origen del universo. Les he colocado 3 videos del autor en mención. Previo a esto, quiero mencionarles que sus conocimientos los versó, ¿no? Es decir, era un gran conocedor como teólogo, filósofo, astrofísico, fue colaborador del Observatorio Vaticano muchísimos años y consultor de la NASA. Científico de renombre, muy sencillo
y sobre todo sabio, de aquellos que entienden con claridad las citas de cuestiones cuánticas, de los pensamientos místicos de los físicos más famosos del mundo. Por cierto, ahí van a encontrar a Schrödinger, Planck, Einstein, Sir Arthur Eddington, varios de ellos. Bueno, ahora van ustedes, yo lo avisé, van ustedes ahora vas a detener ahí este audio y vas a hacer clic en el siguiente, que está ahí el padre Manuel Carreira explicando dos preguntas que le hace. ¿Qué había antes del universo? ¿Y qué sentido tiene la vida en el espacio cosmológico? Antes de que hagas esto, lee debajo del video y dice que debes hacer un resumen no menor a 5 líneas. Perdón, mil disculpas. En la parte anterior dice, mire el siguiente video con mucha atención y elabore en su cuaderno un resumen del mismo, no menor a 3 líneas por cada pregunta. ¿De acuerdo? Detenga entonces en este momento el audio y escuche lo que corresponde y mire también del lado izquierdo parte de las diapositivas que iban a ser colocadas en el aula, pero bueno. Escuchen por favor lo que tiene que decir a estas dos preguntas el padre Manuel Carreira. Luego seguimos con el audio. Bien, una vez que ya lo han escuchado, sigamos. Y la necesidad de complementar, cerrar y dejar claro hasta dónde puede llegar la explicación científica demostrada y comprobada, vea el segundo video propuesto, un tanto complejo su contenido, ¿sí? Ustedes pueden mirar el título que está ahí, de la pregunta. Pero aquí en esta parte, como síntesis de la explicación, pero quiero que lo escuchen por favor, nos quiere decir en definitiva que lo que hasta ahora se tiene para explicar el origen del universo son puras posibilidades matemáticas, pero no experimentales, ¿no? Se hace mucha teoría matemática. El mismo Stephen Hawking, que después de su libro del Big Bang a los agujeros negros, lo que vino detrás de eso fue pura literatura y ciencia ficción, y tal vez tenía teorías matemáticas, pero jamás nada experimental. Pero el 99% de lo que propuso, si ustedes quieren un comentario, el mismo padre Manuel Carreira habla sobre Stephen Hawking. Santo Tomás de Aquino, si tomáramos y viniera ahora en esta época, pues también dejarían ridículo a Stephen Hawking. Pero bueno, no es el caso ahora de hablar de alguien que, en vez de hablar de ciencia, se perdió en el mundo de las ideas de la ciencia ficción. Entonces, aquí dice, en esta parte nos quiere decir en definitiva, que lo que hasta ahora se tiene para explicar el origen del universo son puras posibilidades matemáticas, pero no experimentales, es decir, por tanto, no científicas para poder ser demostradas o probadas por la comunidad científica, ¿sí? Yo puedo tener una teoría, incluso en la lógica matemática, yo puedo demostrar que 2 más 2 es igual a 5. No hay ningún problema, pero desde el punto de vista de la lógica matemática, desde el punto de vista del artificio y de la argucia y a veces hasta de la ambigüedad y de la confusión que puedo provocar con ideas astutas en el uso de los elementos de la racionalidad lógico-matemático, pero no es nada experimental. Bueno, miren entonces el siguiente video con mucha atención y dice ahí, elabore en su cuaderno un resumen del mismo no menor a 5 líneas. La pregunta, ¿cómo la física cuántica puede dar explicación al origen del universo? Una vez que termine, seguimos con la lectura y con el audio de esta clase. Bien, como les dije, es un poco complejo el contenido, pero pueden volver a leer la síntesis que les coloqué para ayudarnos en este sentido de una mayor comprensión. Vamos. Finalmente, como se ha anunciado, entremos en materia concreta acerca de lo que implica el principio antrópico en el sentido de la búsqueda de la felicidad por parte de cada hombre y mujer en la humanidad. Les dejo el link del video completo para quienes deseen profundizar, ¿sí? El video completo del que van a ver ahora es un extracto de aproximadamente 10 minutos. El video es muchísimo más extenso y si quiere profundizar y realmente tener mayor conocimiento y dominio desde el punto de vista de la ciencia
de la física y desde el punto de vista de lo espiritual para que pueda comprender realmente la realidad y no ande cojeando o no ande ciego, como le diría Einstein. Le invito entonces a que algún momento, así como pueda leer el libro de cuestiones cuánticas, de a poquito, es un libro bastante complejo, hay que ir despacio con ese libro, pero esta explicación del padre Manuel Carreira es bastante más sencilla. Bueno, nosotros solamente veremos un pequeño extracto del mismo que hace mención específica al tema de estudio, ¿no? Mire el siguiente video con mucha atención. Elabore en su cuaderno un resumen del mismo, no menor a, me parece que les coloqué, yo tengo acá otra cosa, creo que dice ahí a 7 líneas, si no me equivoco. Hagan lo que dice ahí, por favor, ahorita no. Déjenme ver si busco rápidamente el video que está ahí, física cuántica. Sí, bueno. Ahí les dejo con eso. Perdone, estoy en vivo en el audio. Cosa. Vean el video del padre, por favor, y hagan su resumen, el que indica ahí en la lectura que ustedes tienen. Yo tenía otro, decía mínimo 15 líneas, pero no, lo reduje bastante, ustedes ya lo pueden ver. El principio antrópico. Bien, ya que han terminado de escuchar, leer, que es la parte central para que ustedes puedan hacer su tarea, ¿no? Ahora, para preparar la tarea correspondiente de lo que estamos hablando, corresponde observar con atención, el siguiente complemento de los videos y tener presente la ecuación planteada a elaborar en su tarea grupal. Me van a preguntar, profe, ¿cuál ecuación? Fíjense en el video que van a ver del lado izquierdo. Ahí está una diapositiva ampliada, bueno, son dos en realidad que están ahí, y debajo hay una que dice tú igual tus sueños dividido para tus miedos, todo encerrado en corchetes por la actitud. De esa ecuación me refiero que van a hacer la tarea, Bueno, mire el video y elabore en su cuaderno un resumen del mismo, no menor a 5 líneas. Es un extracto de la película Mary's Land, ¿no? La Tierra de María. Es pequeñísimo realmente para redondear el mundo de las ideas a su haber, es decir, en términos de contaduría, ¿no? En términos contables, perdón, para que ustedes tengan el dato completo para poder tener una visión y un criterio de la realidad. Escúchenlo, por favor, y vamos a la parte final de la tarea, luego de que hayan visto y escuchado lo que se les propone. Muy bien. Una vez que han terminado, aquí en la parte final tienen ustedes la tarea individual y la tarea grupal. En la tarea individual hay dos partes, una obligatoria y la otra es extra. La primera dice elaborar una infografía digital acerca del principio antrópico. Ahí les coloco una sugerencia del trabajo de la infografía digital en el siguiente link. Encontré este video, ¿no? Háganle clic, les explica un montón de modos para ingresar de manera gratuita. Está prácticamente elaborada la forma de la infografía. Usted solo tiene que cambiar si quiere los dibujitos, añadir las palabras, pero ya está hecha toda la estructura para que no se demore mucho. Si alguno de ustedes prefiere dibujarla y tomarle una fotografía y hacer así su infografía, no tengo ninguna dificultad en recibirles así el trabajo, pero les invito para que lo hagan mucho más ágil, pues me parece, ¿no?, de la manera digital como se les sugiere. La rúbrica se encuentra subida en el Classroom para que vean qué elementos y qué claridad debe tener la infografía, ¿sí? Y el segundo punto es para elaborarlo en su cuaderno. Dice una infografía acerca de la ecuación de la fotografía, no la que les decía, tú igual tus sueños dividido para tus miedos por tu actitud. ¿Ya? Es una tarea extra, no es obligatoria, pero si desea hacerla, hágala en su cuaderno, ¿sí? En el tiempito que tenga, si es que lo tiene. Si no, no hay ningún problema, no necesita o no debería hacerlo. Y finalmente la tarea grupal. Trabajando en el Google Drive, ¿no? Dice
que debe elaborar un documento a modo de cuento corto en una sola página cuyas dos partes corresponden a los puntos 1 y 2 de la tarea individual, ¿no? ¿Sí? Es decir, al principio antrópico y a usted o a la persona que hace. Pero esta parte va a ser mucho más general, ¿no? ¿Sí? No tan específica, hablando solo de usted, sino de alguien de manera particular. Dice, cada parte debe tener máximo 10 líneas y mínimo 5 líneas. Luego dice, cada parte debe tener una imagen representativa de lo escrito, ¿sí? Usted puede pegar ahí cualquier dibujito, cualquier imagen, si quiere hacer la mano, usted verá. Pero es preferible que busque una imagen y la pegue para que hagan todo digital en el Google Drive. Ya ustedes verán, ¿no? El título que deben colocar es El principio antrópico y yo, literalmente, ¿no? Para esta parte debe compartir sus documentos por el Google Drive para editarlos con su compañero de trabajo y una vez terminado, compartirlo por el Classroom con el profesor, ¿no? Además, en el caso excepcional de aquellos que hay solo 2 grupitos de 3 estudiantes, pues a esos 2 grupitos de 3 estudiantes les pido que le añadan una conclusión pequeñita como a modo de cuento o conclusión, igual de 5 líneas, máximo 10. Y de la misma manera debe tener también una imagen, ¿no? Un dibujito ahí que sea representativo de lo que escribe. ¿Sí? Muchas gracias, muchachos. Por cierto, la rúbrica y la lista de equipos de trabajo también en el Classroom lo pueden encontrar. Una vez que suba ya el video, voy a activar la entrega de las tareas en el Classroom, la posibilidad de que entreguen las tareas en el Classroom, ¿sí? Y dice ahí, debe hacerlo hasta el viernes 3 de abril, máximo hasta las 13:40, ¿ya? Para que no estén preocupados a entregar antes de la evaluación las tareas. La evaluación va a ser mucho más temprano, sobre todo para los primeros paralelos, ¿sí? Para el CID va a ser 8:15 y para los otros 9:15. Van a tener todavía tiempito después de eso, si es que hay alguna necesidad, pues, de revisar la tarea, sobre todo me imagino la grupal. Yo les sugiero que lo trabajen por Google Drive, pero ustedes también pueden trabajarla de otras maneras, ¿no? Alguno puede trabajar una parte, luego enviarle a su computadora y el que termine, pues, ¿entendido? Se me colgó la computadora. Por favor, cuídense mucho.